Bienvenidos a la escuela de inglés. Yo soy la maestra Ivy Y yo soy Sarita. y nosotros estamos aquí para presentarte todas las preguntas que hemos visto que son muy comunes para la gente que quiere ser ciudadanos. ¿Ok? Para empezar, ¿cuánto dura todo el proceso del N400? Normalmente el proceso dura entre 4 y 6 meses. A veces es un poco más, como 9 meses o más. Y a veces es un poco menos, como 2 meses. Pero el medio es 4 a 6 meses. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. Okay. ¿Puedo presentar el N400 con una petición I-751 pendiente? Normalmente nuestra recomendación es solo para aplicarse para uno de los dos. Si aplicas por el 400 por ciudadanía o si aplicas para renovarse tu tarjeta de residencia, uno o lo otro. Mejor si puedes aplicarse para el 400 por ciudadanía, es mejor eso. Ok, muchas gracias. ¿Cuándo puedo presentar el N400? Puedes presentar el 400, tienes dos opciones. Si tienes 3 años aquí con residencia, con tu tarjeta, y 3 años casada con un ciudadano o ciudadana, puedes aplicarse después de 3 años. O si tienes 5 años aquí en los Estados Unidos con tu tarjeta de residencia, puedes aplicar. Muchas gracias. Yo no sabía eso. ¿Puedo seguir usando la aplicación N400 aunque diga que expira el día 31 de marzo de 2019? Sabes que tenía esta situación hoy. Estaba llenando esta aplicación con un alumno y era el expresión era una copia vieja. ¿Ok? Si tienes una copia vieja de tu N400 o de la aplicación, es mejor para va por el uscis.gov para tener una nueva copia, porque cada 2 años más o menos tenían una otra versión, creo que es la palabra, versión. Hay nueva versión, se cambian, entonces es mejor para ver por la nueva versión. No puedes llenar, o puedes llenarlo, pero van a, ¿cómo se dice? Revolverlo. Sí, te lo van a revolver si es la versión equivocada o algo viejo. Gracias. Yes. Okay. Alright, ¿debo aplicar el N400 en línea o por correo? Buena pregunta. Puedes hacer lo que sea. Puedes hacer uno o lo otro. Por el correo, si lo haces en el correo con el papel, tienes que utilizar una cheque o money order. Y si envías tu aplicación en línea, tienes que tener un cuenta con the uscis.gov y puedes pagar con tarjeta. Entonces, es una opción por cuál es mejor para usted. Si preferirías en línea o en papel, por el proceso de tiempo de proceso, es lo mismo. Okay. Uno más. ¿Qué pasa si no presenté una declaración de impuestos porque no trabajé? Eso es una buena pregunta. Siempre van a preguntarte sobre tus impuestos. ¿Has pagado los impuestos? ¿Hay un año si no has pagado los impuestos? Algo así. Por esa pregunta, normalmente nuestra recomendación es para ver, para decir que no tienes una obligación para pagar los impuestos. Entonces, si no tienes trabajo o si no has enviado los impuestos con tu esposo o algo así, si tienes una manera para verificar que no tenías que pagar los impuestos, es mejor. Okay. ¿Ok? Para Miss Evie. ¿Qué sucede si cometí un error en mi solicitud y si mi estado cambió después de envío? Pues esa es una buena pregunta, Sarita. Si tú tienes alguna equivocación en tu aplicación, no solo esta, pero cualquiera,
necesitas llevar contigo un papel indicando dónde en tu aplicación ha cambiado la información. No es el fin del mundo si hiciste algo malo o si tu información cambió. Eso no es extraño ni raro. Nomás sí necesitas decirles antes de que empieces la aplicación para eliminar cualquier dificultades vas a tener con esa persona, con esa entrevista. ¿Sí? Sí, una respuesta. Y siguiente pregunta. ¿Puedo viajar después que presentar mi solicitud? Sí puedes viajar después de eso. Otra vez, ese es un cambio de información. En una parte de tu aplicación vas a tener todos tus viajes y en esa parte es donde vas a necesitar hacer un cambio. Cuando tú viajas después de enviar tu aplicación, es lo mismo de antes, nomás necesitas llevar contigo un papel diciendo dónde exactamente cambió tu información. Y necesitas poder explicar por qué es que tú fuiste fuera de la ciudad o fuera del país. ¿Sí? ¿Qué sucede si te si me olvidó inscribirme en el servicio selectivo? Gracias, Si soy Google un Translate. hombre. ¿Qué es qué es eso, el servicio selectivo? Buena pregunta. Servicio selectivo es algo por el gobierno y las Fuerzas Armadas. Entonces, por los hombres, gracias a Dios, solamente los hombres. Solo los hombres. Solamente los hombres. Y los hombres jóvenes. Y solo los hombres jóvenes. Por los hombres jóvenes entre 18 años y 16 años tienen que inscribirse por el servicio selectivo. Es solamente un prometo por una situación muy horrible si tienen que tener los jóvenes para pelear en una guerra como muy grande como el guerra mundial, algo número así, 3. número 3, número 4, Ay. bueno, probablemente no va a pasar, pero es un parte de nuestra ley por los ciudadanos y también por residentes. Entonces, por los hombres entre 18 años y 26 años, 18 y 26, tienen que inscribir por el servicio selectivo. Eso es cuál es el servicio selectivo, y si eres un hombre entre estos años de 18 y 26, tienes que inscribirse, tienes un número, tienes un papel, un certificado y todo que dice, ok, este hombre con ese número, eso es el Social Security, tiene su servicio selectivo, hay un número y fecha y todo por eso. Si no lo tienes, tienes que llamar al servicio selectivo o va para sss.gov para ver tu record. En si no existe, hay un certificado que dice este hombre no tiene un número de servicio selectivo. Es un poco complicado, no sé si explica bien más o menos, pero básicamente hay esas dos opciones. Si tienes más que 26 años, tienes que ir por sss.gov, o si lo tienes, vas todavía con sss.gov. Los dos necesitamos un certificado, uno para verificar que no tienes una inscripción y el otro para verificar si hay una inscripción. Sí, inscripción. No, y me han preguntado eso uno de mis estudiantes, y él no supo que tuvo un número, pero sí lo tuvo porque es muy común que todos los que vienen de residentes permanentes tienen, se han inscrito. La mayoría, como 99% tienen una inscripción. Ok. Alright. Para las 100 preguntas de educación cívica, ¿solo proporciono una respuesta? Depende de la pregunta. Normalmente, por la respuesta necesitamos solamente
una respuesta por la pregunta. Si no, es porque la pregunta dice, dame tres nombres o dos nombres, algo así. Entonces, la pregunta va a decir específicamente si hay uno, dos o tres respuestas. Okay. Alright, ¿el proceso lleva más tiempo si quiero cambiar mi nombre legal? No, gracias a Dios. Por cada persona, después que pasas tu examen y tienes tu ceremonia de ciudadanía, van a cambiar toda tu información. Vas a tener un pasaporte americano, vas a tener un nuevo Social Security y todo. Entonces, es por eso que es mejor esperar para cambiar tu nombre, sí, porque van a cambiarlo de nuevo. En todos modos van a cambiar tu pasaporte, van a cambiar los otros documentos. Entonces, si te cambias tu nombre, no importa. No va a pasar más tiempo por tu proceso. Okay. Alright, USCIS toma mi tarjeta verde durante la entrevista. Buena pregunta. Sí y no. No es permanente, pero solamente durante la entrevista. Normalmente se preguntaban para la tarjeta para verlo, para ver los números y ver la foto que tienes en tu tarjeta. Ok, una pregunta para Miss Evie. ¿Puede decir no para portar las armas en el nombre de los Estados Unidos? No puedes decir no. No puedes, aunque depende si de tu religión, de tu político, tus ideas políticas o tu estancia en todo eso. Si vas a ser ciudadano, necesitas decir sí a cualquier cosa que van a decir sobre esto. Si están hablando de todo esto, pues la razón que dijimos que es mejor decir no y en verdad no tienes ninguna alternativa si quieres ser ciudadano es porque es algo que necesitamos de todos nuestros ciudadanos, no solo los que vienen aquí de otros países, pero los que nacen aquí necesitas decir sí. Si estamos en un tiempo de guerra o algo horrible así, necesitamos saber que tú puedes o estás dispuesto a ayudar. Aunque y eso es la cosa, no es por cierto que vas a tomar armas por los Estados Unidos, pero necesitas estar dispuesto para hacer eso. Sí. Sí. Buena respuesta. Y siguiente pregunta. ¿Necesitas saber si significado las palabras de la solicitud? Sí y no, porque otra vez es un poquito complicado esto. Sí necesitas saber suficiente inglés para dar las respuestas correctas. No necesitas entender el inglés entero. No necesitas saber exactamente cómo hablarlo y en verdad hay mucha gente que hemos ayudado que no entendían cada parte de la pregunta que le estaban preguntando en su entrevista, pero todavía pasaron porque ellos supieron todas las palabras y qué exactamente estaban diciendo. Porque cuando tú hablas en la entrevista, la primera cosa que quieren saber es que eres honesto y la segunda cosa y lo muy importante es que necesitan saber que tú entiendes el inglés y lo puedes comunicar. Porque si vas a ser ciudadano, va a ser demasiado difícil vivir en los Estados Unidos sin inglés como uno de tus idiomas primarios, uno de tus idiomas. No tu idioma primaria, porque depende de dónde estás en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no es tanto como todos los otros países en que usualmente tienes un idioma y una secundaria casi lo mismo, o casi depende de dónde estás en los Estados Unidos, vas a tener dos idiomas que la gente entiende, pero en muchas partes esto no es el caso. Inglés es lo máximo aquí y es muy difícil ser ciudadano si no lo entiendes. Sí.
Pero para decirte, sí necesitas saber suficiente inglés, pero no necesitas entenderlo exactamente, ni hablarlo correcto o exactamente. No, no necesitas eso, pero sí necesitas entender lo que estás diciendo. Exacto. Okay. Exacto. Good answers. Thank you. Como ella, una experta. Okay. She trained me. Yeah, I did. Yeah, muy inteligente. Okay. Oh, thank you. Siguiente pregunta. Ay, ya contesté eso. Sí, esa es muy importante, Okay. esa pregunta. Número 11. Okay. ¿Puedo cambiar la cita de mi entrevista? Buena pregunta. Thank you. Sí, puedes cambiar tu cita de entrevista y tienes que saber si lo cambias, puedes usar más tiempo en tu solicitud. Entonces, si tienes una entrevista, normalmente tienes que tener una razón muy fuerte y muy importante, como ya tengo mi viaje para salir de los Estados Unidos, pues ahora mismo no puedes salir. We have you and you can't leave. Pero no hay vacaciones, te quedas o te vas. Tenemos cuarentena, puedes vacaciones. Tenemos cuarentena, I'm sorry. Bueno. Pero en tiempos, en todos modos. En tiempos que no tenemos pandemia. Que no son pandémicos. Normalmente en los tiempos normales tienes que presentarse una situación muy grande, como tienes un viaje y ya has pagado por el viaje o algo así, para verificar que tienes una razón muy fuerte, muy grande, muy importante, que no puedes asistir por la cita. Pero si es solamente porque, tengo miedo, no quiero cambiar por otra fecha porque quiero estudiarme más. No es una buena recomendación, solamente porque el proceso puede ser más tiempo. Puede ser como 2 o 4 meses más si decides que quieres esperarse. Entonces, es mejor para tomar el examen, si aunque tienes un poco miedo, es mejor para hacer el examen y porque hay una posibilidad que puedes pasar. Y si lo pasas, ok, si no te pasas, ok, está bien, porque puedes regresar y tienes 2 oportunidades más para pasar por tu examen. Sí, antes de que necesitas aplicar de nuevo. Ok, thank you. Pero sí es posible, no es que... Oh, yeah, sí. Sí, es posible. Es posible. No es una buena idea. avisable. Right. No. No es avisable, pero, pero es posible. Es posible, no... Aquí estamos en los Estados Unidos. I know, todo es posible. Todo es posible, no avisable, pero posible. Ok. So una pregunta para Miss Evie. ¿Qué debo hacer si me mudo después de presentar mi solicitud? Pues eso es una buena pregunta porque usualmente la gente se mueve, se va, toda su información cambia. Otra vez es lo mismo de antes, que si tú tienes algún cambio en tu aplicación, solo necesitas dar esa información al principio de tu entrevista y todo va a estar bien. ¿Sí? Está muy simplista. Muy simple. Ok. ¿Debo informar todas las infracciones de tráfico? Gracias por la pregunta, porque es muy común y no. Si tienes una infracción de tráfico, si tienes una noche o algo así en el cárcel, sí. 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 Si tienes una noche en el cárcel. Una noche en la cárcel. Okay. Una noche en la cárcel. Okay. Sí, tienes que decir algo. Entonces, si había un arresto o estuviste en el cárcel, tienes que decir algo. Pero por algo otra que eso, por una infracción de tráfico, algo menor, y si te pagas tu multa, no es necesario. Okay. How about you answer this one? Okay. Because I've answered all the ones about the application. I'm so sorry. ¿Qué sucede si cometí un error en mi estado? Sí. Cambió Ya en mi hiciste. solicitud. Es lo mismo de Es lo antes. mismo de antes.
otra vez, cada vez que estamos hablando de alguna pregunta que es un cambio, solo necesitas decirlo al principio. No es extraño que la gente tiene cambios en su estado, en su dirección o en sus viajes. La única cosa que necesitas hacer es poder explicar por qué algo cambió. Sí. Una vez, porque la otra pregunta no necesitamos tampoco, Yeah, pero una vez, como hace 4 o 5 años, uno de mis estudiantes, ella tenía 2 niños antes de solicitud y después 3. En eso era un otro cambio. Entonces, por los viajes, como dijo Miss Evie, y por todas las cosas, si tienes un otro niño, algo así, una bendición de Dios, tienes que decir, si te casas o algo así. Si te casas o hay un divorcio o algo así, es un otro cambio. Entonces, solo dices algo después cuando tienes la entrevista. Puedes notificar el USCIS o de oficina sobre tus cambios, pero no es muy necesario y puedes hacerlo en la entrevista. Bueno, creo que eso todo de las preguntas. Gracias, Miss Evie, por preguntarme. Muchas gracias, Miss Sarita, también. Adiós. Muchas Adiós. gracias a ustedes por el tiempo y todo. Si tienen más preguntas, pueden describir algo en los comentarios abajo. Y muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.